Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Hasta ahí. Mis hermanos, estamos mirando las cartas, ¿verdad? Lo que Dios pide, lo que Jesús pide de su iglesia. Y es muy bonito como en este versículo 18 Jesús se presenta como el Hijo de Dios, aquel que tiene una mirada de fuego, una mirada profunda, una mirada que penetra lo más adentro del corazón del ser humano y que escudriña al ser humano. Y le habla a la iglesia en Tiatira. Y mire, Tiatira, la palabra Tiatira significa actividad sacrificial o hecho con sacrificio. Se refiere a una iglesia que trabaja constantemente y se sacrifica por el Señor. Una iglesia que obra de manera que aún da aquello que no tiene para Dios. Porque eso es dar con sacrificio. Eso es servir con sacrificio. Negarnos a nosotros mismos por darle a Dios. Y los que son papás, ¿verdad? Vamos a entender esto a la perfección. Porque no importa si su hijo ya comió. Y no importa si su hijo volvió a comer. Si después de que ha comido 2, 3 veces, usted abre unas sabritas, su hijo le va a pedir, ¿verdad? Si usted abre un chocolate, su hijo le va a pedir, no importa que prácticamente se esté vomitando de tan lleno que está. Porque así son nuestros niños. ¿Y usted qué hace como papá? Usted hace un sacrificio, ¿verdad? Porque a lo mejor usted no alcanzó a comer por cualquier razón que usted crea, pero si usted trae eso en la mano, usted se lo da o lo comparte, usted hace un sacrificio. Y la iglesia quizá ha perdido de vista lo que es el concepto del sacrificio. Sacrificio implica algo que me va a costar a mí. No es algo como que me sobra, como dicen en la iglesia oficial, ¿verdad? Vamos a pasar el plato de las limosnas. No es una limosna lo que le damos a Dios. Dios no le está pidiendo que usted busque en el fondo de su bolsa y que lo último que encuentre, eso se lo dé, eso se lo puede dar a cualquier persona, pero no a Dios. Si vemos claramente en la palabra del Señor, Dios hablaba de que a Él tenían que darle lo primero. Tenían que darle al Señor lo mejor. Tenían los israelitas, por lo menos, varias ofrendas que darle a Dios. De tal manera que algunos analistas de la palabra han sacado sus cálculos y han dicho que los israelitas en el año le daban a Dios el 50% de lo que recibían. Usted dirá, ¿pero qué no es el diezmo? Sí, pero súmele al diezmo las ofrendas, súmele las primicias, etcétera, etcétera. No le estoy hablando económicamente, aunque también va incluido ahí. Le estoy hablando de lo que ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que le estamos otorgando a Dios? Le estamos dando a Dios con sacrificio. La iglesia de Tiatira, era una iglesia que hacía actividades con sacrificio, que no les importaba si tenían ellos que quedarse sin su tiempo o sin su alimento o si no tenían fuerzas, ellos lo hacían. En esta época del año, muchas personas, creyentes y no creyentes, intentan ayudar a los demás y hacen obra y se van al parque del mariachi, que se van allá al centro, que llevan comida. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que lo hacen. Algunos todavía hasta lo hacen con sacrificio en esta época, ¿verdad? Porque en esta época uno recibe sus aguinaldos. Si usted trabaja, hoy es 20 de diciembre, era el último día que el patrón tenía para pagar su aguinaldo. Y si no se lo ha pagado, usted puede hacer una denuncia, ¿verdad? Ese es un gol extra, ¿verdad? Asesoría gratis. Y todos los que trabajamos con un patrón, recibimos algo como aguinaldo. Y hay gente que de eso se prepara y va y da, etcétera, etcétera. Y qué bueno
¿verdad? Jesús mismo le reconoce a la iglesia en Tiatira sus obras. Le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor. Es más, yo conozco tu fe y tu servicio, tu paciencia. Y lo que estás comenzando a hacer es mucho más de lo que hacías antes. Digo, yo como pastor, me encantaría que Jesús dijera esto de nosotros. Me encantaría que Jesús dijera: la iglesia allí en Valle, en Ángeles de Puebla, en Paraje de Puebla, en Valle de Puebla, está activa, inspirado por Jesús. Yo conozco tus obras y tu amor y tu servicio. Yo le pregunto a usted que está escuchándome: ¿el Señor conoce sus obras? ¿El Señor conoce su servicio? ¿Conoce su amor? ¿Conoce su fe? ¿Conoce su paciencia? ¿Usted está haciendo para el Señor un sacrificio o le está dando de lo último? Yo, como le dije hace rato, me encantaría que fuera así. Pero yo mismo como pastor, y se va a escuchar muy fuerte, pero yo no lo reconozco a la iglesia sus obras. Yo no lo reconozco. La gran mayoría de la iglesia no está trabajando. La gran mayoría de la iglesia no está dándole a Dios ni siquiera lo que le sobra, no le están dando nada. Y no estoy hablando únicamente de las ofrendas, porque de las ofrendas será otro día. Se les olvidó que estamos recogiendo ofrendas, se les olvidó que queremos arreglar la iglesia para la iglesia misma, no es para el pastor ni para la pastora, ¿verdad? Es para la iglesia misma, se les olvidó. Pero bueno, eso es aparte. Estoy hablando de mi servicio a Dios, de lo que yo estoy involucrado en el reino de los cielos. Si Cristo viniera en este día, ¿usted qué cuenta le iba a usted a dar al Señor? Jesús podría decir: yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio. Al Señor yo le quiero servir. Y ganaba uno de estorbo nomás. Porque hay gente, mi hermano, que está en las iglesias, que está en el reino, nomás sirve para estorbar. No pichan, no cachan y no dejan batear. Esa es la realidad. Pero Tiatira, mi hermano, aunque servía con sacrificio, había algo que Jesús le reclama. Y mire, antes de pasar a eso, me encontré esto en un comentario y me gustó. Ponga atención: hacer mucho sin amor, hacer mucho sin amor no es servicio, es vanagloria. Hacer mucho pero hacerlo sin amor no es servicio, es vanagloria. Hacer lo que me gusta, no lo que necesita mi prójimo, no es servicio, sino vanidad. Y hacer un banquete y regalar un banquete, pero no poderle dar un vaso de agua a alguien, eso no es servicio, eso es soberbia. Hay muchas formas en las que podemos disfrazar nuestro servicio. Y usted lo puede mirar en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuánta gente supuestamente está sirviendo a Dios en las redes, pero son vanagloriosos, son vanidosos o son soberbios? Eso es lo que está sucediendo en la iglesia del día de hoy. Y Jesús le dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Jezabel, mis hermanos, yo una vez tuve un estudio del espíritu de Jezabel, espero darlo pronto, pero en grandes rasgos simboliza una mala enseñanza en la práctica, una mala enseñanza en la práctica, no en la doctrina. Una iglesia con el espíritu de Jezabel le está enseñando bien lo que dice la Biblia en la doctrina, pero al hacerlo lo están haciendo mal. Hay mucha gente el día de hoy. Ayer simplemente me mandaban la imagen de una persona que decía que ella era profeta, una mujer, una profetisa, y que con sus pechos iba a amamantar a las naciones. ¿Qué? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Y podemos seguir así todo el día, ¿verdad? Encontrando cómo hay malas ejecuciones en la palabra de Dios. Y esta mujer, aunque sea en forma simbólica, dice que enseñaba a los hijos de Dios dentro de la iglesia a actuar mal. En Tiatira, como en todas las demás iglesias que hemos estado estudiando, se hacían festivales paganos. Festivales como los que subsisten hasta nuestros días, ¿verdad? Como el carnaval. Usted sabe lo que significa carnaval, ¿no?
carne a Baal. Y es una época justamente antes de Semana Santa, donde se da rienda suelta a los apetitos de la carne. Simplemente en Brasil se reparten como 10 millones de anticonceptivos durante esos días. El gobierno lo regala porque sabe de qué se trata esa fiesta. Es carne a Baal. Y de esa manera pasaba la época de la iglesia en Tiatira. Y había quienes les enseñaban a los cristianos que estaba bien asistir a esos festivales. Mientras que tú estás ahí, tú vas a ver cómo es lo que ellos hacen, decían ellos. Para que cuando tú veas, seas mejor cristiano y no lo hagas. Fíjese, todavía sucede hasta el día de hoy, ¿no? No, yo ando aquí viendo nomás para saber qué es lo que no tengo que hacer. Porque hasta se ponen muy espirituales. No, pues es que yo fui aquí a la fiesta pues para ver nomás, sí, para ver la degradación del ser humano. Mis hermanos, desde entonces, estamos hablando que esta carta tiene prácticamente 2000 años y las excusas siguen siendo las mismas, ¿no? Es que estoy aquí para estar bien informado. Pero en esos festivales se adoraban a sus ídolos paganos, se sacrificaba a los ídolos paganos y se comía de esa comida. Y se tenían relaciones para o a favor del ídolo pagano. Además, muchos de los sacerdotes y profetisas o sacerdotisas de los dioses paganos tenían relaciones al aire libre para que los demás lo vieran. Era parte de la cultura. ¿Qué tenía que estar haciendo un hijo de Dios allí? Nada. ¿Qué tiene que estar haciendo el pueblo de Dios en nuestros días? Que sabemos la palabra de Dios como la iglesia en Tiatira. Sabemos lo que dice que debemos y no debemos hacer. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Pues, ¿a dónde vamos? Y muchas de las personas que asisten a infinidad de lugares que no deberían de ir, para empezar porque somos cristianos y segundo porque está la pandemia, no deberían salir de su casa. Están allí, mis hermanos, porque al final de cuentas, dentro de su corazón, quieren estar ahí. Quieren vivir como el mundo vive. Están en la iglesia y sienten que se les impide hacerlo. Pero ellos anhelan estar ahí. Anhelan convivir en ese lugar. Anhelan vestirse como viste el mundo. Actuar como actúa el mundo. Pero como están por fuera aparentando que son cristianos, medio que se aguantan. Y eso, mis hermanos, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Porque cuando nosotros nacemos en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no anhelamos lo que el mundo anhela. No nos vestimos como el mundo se viste. No hablamos como el mundo habla. No pensamos como el mundo piensa. Pensamos como Cristo piensa. Y si aún no pensamos como Cristo piensa, queremos pensar como Cristo piensa. Y Él nos va renovando constantemente. Constantemente. Dice el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Fíjese Dios que tan grande y misericordioso. Dice, pero le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse. El Señor, mi hermano, le ha dado tiempo a estas personas que enseñan mal, a esas iglesias que enseñan mal, a esta gente que vive mal el evangelio. Dios le da tiempo para que se arrepienta. Pero dice, pero no quiere arrepentirse. Vean la misericordia de Dios. Y es que estas personas no solo se creen cristianos, sino que creen que son líderes cristianos. Y que vea qué complicado es. Por eso los fariseos no podían recibir el mensaje de Jesús. Porque los fariseos no eran cualquier persona según ellos mismos. Ellos decían, nosotros somos los líderes religiosos. Tú, carpintero, ¿qué me vas a venir a decir a mí? Y eso mismo piensa mucha gente el día de hoy. Pero si yo soy el apóstol fulano, si yo soy la profeta mengana, si yo soy el pastor sutano, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí? Y ese es el problema, mis hermanos, cuando estamos en ese lugar. Creen que tienen línea directa con el Espíritu Santo y que nadie tiene que decirles nada. Y miren, yo he aprendido algo a lo largo de mi caminar en Cristo. Que cuando alguien venga y me diga algo de parte de Dios, yo lo reciba y después yo mismo le pregunte a Dios,
Señor, esto que me dijeron, ¿es verdad? Y el Señor me contesta. Siempre ha sido así. Cuando Dios me dice algo directamente a mí, yo le digo a mi esposa, ayúdame a orar para ver si esto que yo sentí es de parte de Dios. Y siempre que es de Dios, el Señor nos ha confirmado. No somos infalibles. Ningún líder cristiano, ningún creyente es infalible. Todos seguimos aprendiendo, todos seguimos creciendo. Todos, mis hermanos. Por eso es muy fácil criticar lo que otro dice. Porque decimos, no, es que está mal, y posiblemente sí esté mal, pero a lo mejor el hermano ni cuenta se ha dado que está mal. Porque él también sigue aprendiendo y sigue creciendo. Y yo que lo critico también tengo muchas cosas más que tengo que arreglar. El problema es cuando están perjudicando a los demás, cuando están enseñando cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y a lo mejor no nos corresponde a nosotros sí a gritarles que están mal, pero sí reeducar al cristiano y enseñarle cómo dice la palabra de Dios que tenemos que vivir. Y hay que decirlo, mis hermanos, más con nuestros actos que con nuestras palabras. He estado platicando con un hermano que me dice que en su trabajo, ahora que es cristiano, lo han estado hostigando mucho, lo han estado atacando mucho. Dice, pero si yo antes nadie se metía conmigo y ahora que saben que soy cristiano, todo el mundo, dice. Y me acordé de Job, cuando dice, los muchachos en la plaza se burlaban de mí. Muchachos cuyos padres cuando yo era Job, ni siquiera les hubiera puesto a cuidar a mis perros. Fíjense, y ahora dice, se burlan de mí. Eso sucede, mis hermanos, cuando nos acercamos a Cristo. Cuando dejamos nuestra vieja vida y queremos ahora agradar a Dios. Los ataques no van a faltar, pero fiel es el que prometió, dice la Biblia, que estaría con nosotros todos los días. Por eso nuestra responsabilidad como iglesia, además de actuar en sacrificio para la obra y el reino de Dios, es tratar de actuar apegado a lo que dice la palabra de Dios. No lo que a mí me gusta, no lo que a mí me agrada, no para quedar bien con los demás, no, para agradar a Dios, aquel que dio su vida por mí, aquel que dice la Biblia que viene pronto a juzgar a vivos y a muertos. Con yo quiero quedar bien. ¿Por qué alguien más debió decirles cómo vivir? Dicen estas personas como Jezabel. Y esto es muy grave, mis hermanos. Es muy grave cuando olvidamos la diferencia entre comunicación y comunión. Es muy grave. Yo mismo le he dicho a algunos hermanos en Cristo que me preguntan, oye, es que mi familia va a hacer un convivio y no sé si ir. Ve porque debe existir comunicación. Ve porque ellos deben de ver al cristiano en medio del convivio familiar y ver que es diferente. Ve. Pero no es lo mismo tener comunión que tener comunicación. Porque cuando hay comunión hay algo que concuerda. Estoy de acuerdo contigo. Y eso es muy distinto. Una cosa es amar a mi prójimo, a mi hermano, al vecino, amarlo, extenderle mi ayuda para que vea que yo soy un hijo de Dios. Y otra cosa es estar de acuerdo con Él. Ayer justo estudiaba un pasaje que está en Efesios capítulo 3. Y hablaba del apóstol Pablo a la iglesia y le decía, allí en Éfeso hay mucha gente que no quiere trabajar en lo que le corresponde. Más bien se salen de su lugar de trabajo y andan de metiches por todas partes. Y me acordé cuando trabajaba en la maquiladora, ¿verdad? Que no faltaba quien en vez de estar en su puesto de trabajo andaba dando vueltas, llevando y trayendo el chisme. Y así decía el apóstol Pablo, hay en Éfeso gente que no quiere trabajar. Y decía él, y el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Tesalonicenses, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses. Y yo me puse, mi hermano, a leer, a ver qué tan profundo era esto de lo que le estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y decía, no, ni siquiera le des las legumbres necesarias. No le des, dice, ni una zanahoria, para que le dé vergüenza y se ponga a trabajar, para que se entere. Dice, pero no lo trates como un enemigo, trátalo como un hermano con amor. Es decir, que él se dé cuenta que no tienes comunión con él.
porque lo que está haciendo él está mal. Una cosa es cortar la comunicación y otra cosa es cortar la comunión. O sea, yo como hijo de Dios debo de poner distancia en la comunión que tengo con el pecado y con el pecador, pero no debo de cortar la comunicación, porque entonces ¿quién les va a predicar el evangelio? ¿Quién les va a enseñar el verdadero camino si yo no me junto con esa chusma? ¿Quién, mis hermanos? Nosotros, la iglesia. No debemos de perder de vista entonces que la comunicación es indispensable, pero la comunión con el mundo no lo es. Tenemos que cortar toda esa comunión. Y además, estas personas que enseñaban mal en Tiatira, ellos usaban el as que todos tienen bajo la manga. Es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y como están bajo la gracia, piensan que pueden hacer todo y que no pasa nada. Es que el otro día el estudio decía que la salvación no la puedo perder, entonces voy a hacer lo que quiera. Ah, bueno, si usted piensa que puede hacer lo que quiere, usted no va a perder su salvación, usted ni la tiene. Así, porque el apóstol dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. No porque la vayamos a perder, sino porque la apreciamos. ¿Usted nunca ha tenido algo de valor que lo aprecia y lo cuida? Lo más importante que Dios me ha dado a mí después de la salvación en Cristo es mi familia. Mi esposa, mi hijo, mis padres, mis hermanos. Y cuando yo me entero de que alguno de ellos, por ejemplo, que mi esposa se levante en la mañana y tosa, yo ya estoy alerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque yo la amo, la aprecio y quiero cuidarla. Así la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarla también. Examinarnos a nosotros mismos y ver cómo está nuestra salvación. Como decía el rey David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando no hay gozo en nuestra vida es porque hemos distanciado nuestra comunión con Dios. No porque no seamos salvos, sino que nosotros nos hemos alejado. Dice el versículo 21, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Otra vez Dios en su misericordia vuelve a hablar del arrepentimiento. Ellos van a recibir su justo castigo, ellos y sus seguidores. Pero a mí me asombra, mis hermanos, como la gracia de Dios para que se arrepientan. Como si fuera a cerrar las puertas de la Nueva Jerusalén y saliera Dios: a ver, ¿habrá algún otro que quiera entrar? Porque ya voy a cerrar. Así es la figura de Dios, que hasta el último instante sigue buscando al perdido, sigue buscando al ser humano. Por eso le digo, no es bueno juzgar a los demás, no es bueno criticar a los demás, porque no sabemos si Dios en su gracia los vaya a rescatar. Yo cuando escucho, por ejemplo, a Cash Luna, a Maldonado, a su esposa, que ya no es su esposa, ya no sé, y a todos esos, yo no los mando al infierno. Yo digo: Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia, que te conozcan de verdad. Hay gente que hasta se molesta cuando habla uno de ellos, ¿verdad? Y los defiende a capa y espada, defiende lo indefendible. También, ¿cómo se llama la otra? Yesenia Ten. También, yo no digo: ay, se van al infierno. No, yo digo, enseñan mal la palabra, pero que Dios en su amor los alcance. Porque Cristo también murió por ellos. Cristo murió por todos, mi hermano. Y aquí nos muestra su misericordia. Y dice: y yo les he dado tiempo para que se arrepienten. Y los voy a castigar si no se arrepienten. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Este castigo que Dios le estaba dando a las personas, no a toda la iglesia en Tiatira, no a todos, a cierto sector, era un castigo que tenía que ser un ejemplo para todas las demás iglesias. Y mire, podemos ocultar nuestros hechos, podemos escondernos de la vista del pastor, de la vista de los hermanos en Cristo. Dice: pero yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y quiero leer un versículo
al que hace referencia a este texto en Jeremías. Jeremías capítulo 17. Fíjense, lo leo. Aquí está. Y es un versículo nada más, y es el que cita Juan al estar escribiendo. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el versículo 23 que leíamos dice: y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí no dice según vuestra salvación, porque la salvación Dios nos la ha regalado. No tenemos que hacer más por nuestra salvación, pero sí nos va a dar algo según nuestras obras, según lo que estamos haciendo. Yo me pongo a pensar en la iglesia en Tiatira, cómo es una iglesia que Jesús le reconoce sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia. Digo, wow. Y aún así Jesús la regaña. ¿Cómo estaremos nosotros de mal? ¿Te imaginas? Si esta iglesia que tiene todas esas cualidades, Jesús la regaña, ¿cómo estaremos los demás? Si Jesús escribió una carta de nosotros, ¿qué nos diría? ¿Cómo nos hablaría nuestro Dios? Aleluya. Pero a vosotros y a los demás que estén en Tiatira, escuche esto, Jesús está haciendo una distinción dentro de la misma ciudad, dentro de la misma iglesia. Hay quienes son diferentes, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido eso que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mi hermano, lo que tienes, reténlo. Retén lo que tú tienes, lo que tienes hasta que Cristo venga. O sea, agárrate con fuerza de la doctrina bíblica sana, de la enseñanza, de las promesas de la palabra de Dios, de la palabra que Dios te ha dado a ti en lo personal, que nadie te lo quite. Sobre todo porque en estos días, en estas épocas, nos desalentamos. Nos desalentamos por la pandemia. Vemos que en el Hospital General de Mexicali ya nada más quedan 5 camas. ¿Las van a rifar o qué van a hacer con esas camas? Los hospitales privados y públicos están a reventar. Si usted se enferma, lo más seguro es que no haya donde lo atiendan. Y usted se desalienta, se desanima, se asusta. Ve que los que iban a la iglesia con usted, ahí andan en el mundo. Ahí andan. Los ven, suben hasta en Facebook porque hasta lo presumen. ¿Verdad? Que se fueron a pistear. Ay. Y usted se desanima, se desalienta. Dice, lo que tú tienes, no te voy a pedir que hagas nada más, pero retén lo que tienes. Que esa fe que tienes en Cristo no te la quite nadie. Que no vengan los testigos de Jorobabel y te pongan una peinada con su Biblia y que te quiten tu fe. No lo permitas, dice, retén lo que tienes. Y Jesús dice, y al que venciere, al que logre retener lo que tiene y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice Jesús, al que venza, al que a pesar de la tentación de caer en una mala enseñanza en cuanto a cómo practicar la vida cristiana, en cuanto a cómo perseverar en las obras que agradan a Dios, yo le voy a prometer autoridad. Jesús nos da autoridad. Cuando resistimos al diablo, Él huye de nosotros. Y Jesús, hermano, dice que nos da autoridad sobre el mundo y sobre Satanás. Gloria a Dios. Y no solamente aquí. Dice que en el reino venidero reinaremos con Cristo. En el reino de los 1000 años, cuando Cristo se siente en su trono y gobierne, ¿quién cree que va a tener autoridad? El que venza. Usted no va a estar con un arpa nomás tocando la bamba ahí con un angelito. No. Usted va a gobernar. Tan es así, mi hermano, que al día de hoy
Dios le ha dado autoridad a la iglesia para asuntos judiciales dentro de la iglesia. Dios le dice, no vaya con los impíos, resuélvalo dentro de la iglesia. Ahí yo le doy autoridad. Usted puede resolver controversias dentro de la iglesia cuando es contra su hermano en Cristo. Pues esa es una autoridad, Dios se la va a dar. Imagínese que yo lo ponga a usted a ser el gobernador del país. Ay, ay, ay. Lo que le estoy diciendo es algo que va a suceder. Es algo que es real y que dice la palabra. Pero no solamente eso. Dice, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, mis hermanos, es una referencia a Cristo. Cuando Jesús resucitó, dice que su cuerpo glorificado, y antes de resucitar, inclusive cuando estaba en el monte, ¿verdad?, de la transfiguración, donde estaba Pedro y Juan, dice que Jesús se transfiguró y sus vestiduras resplandecían como el sol cuando está en toda su fuerza. Jesús dice, al que venciere, yo le voy a dar un cuerpo como el mío. ¿Cuántos quieren un cuerpo nuevo? Amén. Yo quiero un cuerpo que no le dé asma, ¿verdad? Que no tenga ojeras. Lo demás está bien. No, yo quiero un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó. Por eso estoy aquí sirviéndole, porque yo quiero eso. Es una promesa que yo tengo. Y yo quiero eso para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mis hermanos en Cristo. Yo quiero eso. Yo quiero estar con ellos toda la eternidad. Con ese cuerpo que Jesús se levantó y que Él me quiere dar a mí. Y Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no estaba hablando de casas. No está pensando que ya me va a dar una mansión como las que están en San Pedro. No. Está hablando de un cuerpo nuevo. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está preparando nuestro nuevo cuerpo. Es lo que está haciendo Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Venza, mi hermano. Venza la tentación de actuar como el mundo, o como algunos cristianos que viven a medias. Porque usted y yo ya conocemos la verdad del Señor. Ya conocemos su palabra. Y si nosotros resistimos, las promesas del Señor son nuestras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque nos hablas fuertemente y nos reprendes, porque nos amas y somos tus hijos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en Cristo que se hizo tiempo para poder prestar atención a tu palabra. Gracias, Señor, te pido por aquellos que están enfermos, sánalos, Padre. Y por aquellos que tú has sanado, te damos gracias, Señor, porque sin lugar a dudas fue por tu amor y tu misericordia, por tu poder, porque nuestro cuerpo es tan débil, Señor, que no podemos resistir nada, pero tú nos alientas y nos fortaleces, nos esfuerzas desde tu palabra. Gracias te doy por nuestros hermanos en la congregación, Padre, y en casa. Y ayúdanos, Señor, a poder cumplir con los deseos de Jesús en estas cartas. Y que esta realidad, Señor, y desde ya podamos empezar a mejorar para agradarte cada vez más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús cerramos este tiempo de servicio y te damos gracias. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en los estudios del servicio.